bueno es Dios. Amén. Amén. Te invito a que abras tu Biblia y vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra en esta mañana. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Somos la iglesia de Cristo. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y si viniera un terremoto y se cae de toda Bogotá, la iglesia permanece. Que la iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia no son los ladrillos. Yo soy el ladrillo. Que yo soy templo del Espíritu Santo. Amén. Y hemos venido hablando acerca de el verdadero discipulado. Hoy vamos a hablar acerca de los discípulos. Imitan a Jesús y son una réplica de Él. Amén. Esos somos los discípulos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por librarnos de las tentaciones. Gracias por ayudarnos a no ser engañados por Satanás, sino entender y tener discernimiento de cuándo estamos al frente de una tentación y cuándo estamos al frente de una bendición. Te ruego que nos guíes a través del poder de tu palabra y nos sigas enseñando tu evangelio y su poder en nuestras vidas, en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos imitan a Jesús y son una réplica suya. De eso quiero hablarles en esta mañana. Hemos hablado el domingo anterior que los discípulos siguen a Jesús, ¿cierto? Pero antes de seguirlo, primero, ¿qué deben hacer? Negarse a sí mismo, ¿ok? Y luego, tomar la cruz. Y luego, seguir. Ahora vamos a ver en el verdadero discipulado cómo un discípulo imita a Jesús. Y en el centro de lo que significa seguir a Jesús está el llamado a imitarle. En el centro de lo que significa ser un discípulo está también el sentido más profundo de imitarlo, ser como Él fue, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Esa es la vida de un discípulo. Tiene que ser una réplica. Y número uno, vamos a hacer una réplica, o tenemos la capacidad de ser una réplica del amor de Dios, del amor de Jesús. Te invito a que abramos Juan capítulo 13, versículo 31 al 35. Vamos a ver este texto. Juan 13. Jesús acababa de anunciar la traición de Judas Iscariote. Y luego de que Judas salió, estaba endiablado, que dice la Biblia que tomó el bocado de pan. ¿Y qué pasó? Satanás entró en él de noche y se fue de noche. Ya estaba en medio de su locura, ya había vendido a Jesús, estaba en medio de su engaño, venía robando, y ya ese era el momento final para él hacer su obra maestra, que era entregar a Jesús después de haberlo vendido. Entonces, cuando Judas se fue, fíjense que Judas no estaba aquí cuando este mandamiento les dado, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Jesús hablando de todo lo que venía. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco, me buscarán. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Judas no estaba ahí. Estaban los 11 discípulos, ya Judas estaba haciendo lo suyo. Y el Señor les dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Estoy a punto de ser sacrificado. Ya estoy a punto de ser glorificado. Viene la etapa final por la cual todos estos 3 años he estado con ustedes. He estado con ustedes y ahora, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y les dice: hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Quedaban pocas horas, pocos días, aproximadamente mes y medio y un poquito más, porque luego 40 días se les aparece al después de la resurrección, ¿cierto? Es como si usted estuviera, imagínese que usted estaba con Jesús ahí y ya llegaba el final, que era el principio de la iglesia, el final de todos esos 3 años que habían vivido de tantas aventuras, tantos milagros, tantos latigazos, tanta burla, tanta persecución, pero sobre todo todos los días mirando a Jesús, todos los días mirando su mano y todos los días asombrados por lo que él hacía. Imagínense, 3 años acostumbrados a mirar a Jesús que se les aparecía en el mar. Imagínense a Pedro, después de haber vivido tantas experiencias, caminar sobre el mar. Yo creo que Pedro nunca se olvidó de esa experiencia, ¿cierto? La experiencia, si tú algún día hubieses caminado sobre el mar, ¿tú olvidarías eso? Son experiencias tremendas, ¿no? Se imaginan a las hermanas de Lázaro viendo a su hermano que ya hedía 3 días y Jesús se lo resucitó. Ese tipo de experiencias la habían vivido ellos y con esas experiencias estaban ahí. Ellos creían que Jesús era el Mesías y con esas experiencias ellos estaban ahí hasta la muerte, porque ser seguidor de Jesús en ese momento era tener una sentencia de muerte. Ellos sabían que los iban a matar. Por eso Jesús les habló de la cruz, por eso Jesús les habló de discípulos y ellos estaban conscientes porque ya estaban viendo que los estaban matando. Y luego el Señor al final les dice: hijitos, me buscarán, pero así como le dije a los judíos, les voy a decir a ustedes: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Yo voy a la diestra del Padre, ustedes ahí no pueden ir. Yo voy a la gloria de mi Padre, ustedes ahí no pueden ir. Pero no van a quedar solos. Yo les voy a dar el Espíritu. Y el Espíritu Santo los va a guiar a que ustedes perseveren hasta el fin, hasta que puedan estar conmigo. Ustedes no van a estar solos, ustedes son mis hijos. Y todas esas promesas el Señor le da antes de él irse, para que quedara la claridad de que ellos iban a ser discípulos hasta la muerte, discípulos que iban a imitar a Jesús, que iban a dar su vida, pero que no iban a estar solos. Y les dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros.
como yo los he amado. Esa es la regla. Ámense unos a otros. Jesús les está diciendo, estos 3 años les he enseñado cómo se debe amar. Ámense. Y Jesús, en medio de ese amor, nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó el perdón, ¿cierto? Nos enseñó el quedarnos callados cuando nos ofenden. Pero también enseñó a hablar la verdad a los fariseos, ¿cierto? A veces hay personas que nos pueden decir, es que tú no tienes amor porque tú hablas muy fuerte y parece que regañas a la gente. Hay personas que a veces a mí me dicen así. Y yo veo a Jesús así también, con los fariseos sobre todo, con los blasfemos, con el que no estaba arrepentido y que quería perseverar en su pecado. ¿Cómo amaba Jesús a la gente? El que se arrepentía, aunque fuera el más pecador, Él enseñaba su misterio. Pero al que no quería arrepentirse, sino que era orgulloso y se levantaba en contra de Dios, Él le hablaba fuerte y lo seguía amando. Porque el hecho de hablar fuerte no significa, cuando hablo de hablar fuerte, no hablo de gritar y de ser grosero, no. Hablo de ser justo, recto, de no patrocinar el pecado. Hablo de eso. Cuando tú eres justo, recto, estás amando a las personas para que se corrijan. ¿Amén? ¿O no? Claro que sí, hermano. La Biblia nos enseña a nosotros. Yo quiero que tú vayas a Proverbios, capítulo 28, 23. Dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que lisonjea con la lengua está amando al prójimo. ¿Qué es lisonjear con la lengua? Adular. ¿Qué es adular? Enaltecer. ¿Cómo dirá en otra versión internacional? ¿Quién la tiene? El versículo 23. ¿Qué dice? ¿Nadie la tiene? Al fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. Adular. ¿Cómo le dicen en Bogotá? Al lambonear, digamos así. En Colombia es general, ¿cierto? Pero no solamente es lambonear, a veces es dar una palmadita y decir, oye, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Adular, el que exalta, el que dice, oh, lo estás haciendo bien y lo está haciendo mal. ¿Eso es amor? No. Y Jesús nunca hizo eso. ¿O ustedes ven a un Jesús patrocinándole el pecado a los discípulos? No. ¿Y Jesús amaba a los discípulos? Sí. Y porque los amaba, los corregía. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando trató de congraciarse con el Señor. Señor, no vayas a la cruz. Vete de aquí, Satanás. ¿Y amaba a Jesús a Pedro? Sí, pero le estaba hablando a su pecado. ¿De qué manera amó Jesús cuando Él dice que os améis unos a otros como yo os he amado? Todavía no había muerto en la cruz. Todavía no había muerto. No estaba hablando todavía de muerte de cruz. Les estaba hablando como yo les he enseñado en estos 3 años. ¿Cómo amaba a Jesús?
Si usted se da cuenta, la mayoría de las enseñanzas de Jesús que quedaron escritas son exhortaciones, correcciones, en medio de la misericordia. Vamos a observar, para que usted eche una ojeada y se dé cuenta conmigo cómo eran las enseñanzas de Jesús. Vamos a Mateo. Y cuando empieza la aparición, cuando empieza en Mateo, la aparición de Jesús, empieza con la tentación de Satanás. Con ese no hay que jugar, con ese hay que hablar directo, con la palabra. Capítulo 4, ¿cierto? Y cuando empezó a predicar, versículo 17, él le empezó a decir a la gente: yo los amo, yo los amo, yo los amo. Vengan a Dios, Dios los ama. ¿Qué fue lo que? ¿Cómo empieza el ministerio de Jesús? Arrepentidos. Así andaba Jesús. ¿Y eso es amar? Sí. Amar es llamar al arrepentimiento. Es la mejor forma de amar. No es decirle a la gente: Dios te ama. No, arrepiéntete, porque Dios te ama y quiere que seas salvo. Así se manifestaba el amor. El amor no es adular, complacer, no. El amor es extender el brazo de Dios en esta tierra, la imagen de Dios en esta tierra, que es nuestra misión desde el principio. Se nos ha dicho: sojuzgar la tierra, multipliquen mi imagen y multiplíquense en esta tierra. Y multiplicar la imagen de Dios es hablar de su santidad, que Él es santo y que los hombres somos pecadores. Eso es amar. Entonces, cuando tú le estás hablando fuerte a alguien, no lo estás odiando, lo estás amando. Hablar las palabras duras de Jesús es amar, siempre con amor, no en la carne, en el espíritu, con amor, pero hablando la verdad, porque las palabras de Jesús eran muy duras. Vamos a Mateo capítulo 5. ¿Y cómo empieza? Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Son palabras suaves? No, son palabras duras. En medio de la bendición está la palabra fuerte. Si tienes que ser humilde. Es fácil decirle a una persona: tienes que ser humilde. No, esas son palabras duras. Pero eso es amar. Luego vienen todas las bienaventuranzas. Luego nos habla de ser sal, de ser luz. Luego Jesús habla de la ira. Luego habla a la familia y le habla del divorcio. Luego Jesús habla acerca de amar a los enemigos. Capítulo 5, versículo 38. La gente estaba acostumbrada a la ley del talión y la aplicaba añadiéndole a la ley de Dios en las prácticas. Dice: ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Ese es el amor de Jesús. ¿Te robaron? Bien robado seas. A veces nos ponemos a pelear una cantidad de cosas en derecho y pecamos. No quiere decir que ahora te vas a quedar como un tonto y que todo el mundo te va a pasar por encima y tú no vas a decir nada. No. En el contexto tú tienes que hablar la verdad mientras perdonas. En el contexto tú debes comunicar la verdad mientras perdonas. Y el Espíritu Santo te guiará en cada circunstancia. Amén. Por ejemplo, si tú te das cuenta que alguien está abusando de un hijo tuyo o de una hija tuya, ¿tú te vas a quedar callado? Algunos dirán, yo lo mato. ¿Cuál es tu tarea? Hacer lo primero que tienes que hacer. Proteger al menor. Es lo primero que tienes que hacer. Proteger al menor. Porque a veces hablamos, gritamos, pero no protegemos al menor. Proteger al menor es lo primero. Sacar al menor de ahí, hacer lo que te toca hacer. Segundo, denunciar a esa persona, porque con tus manos no te vas a tomar la justicia. Vamos a suponer que cae preso. ¿Crees que puedas perdonarle y visitarlo en la cárcel? Algunos dirán no, otros dirán sí. Ahí es donde manifestamos el perdón. ¿Cuántas personas han sido abusadas en Colombia? Cada vez que vamos a más lugares y más lugares en este país, encontramos a más gente que ha sido abusada. Pero la gente está llegando al Señor y el Señor está sanando esas heridas. Y si tú estás en esa circunstancia, tienes que venir al Señor también, y el Señor te ayuda a perdonar. Es duro, pero eso es amar y ser discípulo. Ser como Jesús, sin rencor. Hay que diferenciar el rencor de la justicia. ¿Ok? Perdonar a ese ofensor, a ese abusador, no es que no vaya a la cárcel. Él debe ir a la cárcel porque debe pagar la consecuencia de su pecado, pero yo lo perdono. Eso es amar, porque la justicia no está en mis manos, porque hay una niña que fue abusada, no soy yo. Hay un niño que fue abusado, no soy yo. El ofensor, el agresor debe pagar cárcel, y que la justicia en la ley le perdone si le quiere perdonar, pero yo le voy a perdonar en mi corazón. Amén. Esto es duro, pero eso es ser discípulo. ¿Te imaginas lo que sería trabajar en medio de niños, de miles de niños o niñas abusadas? ¿Cómo les hablarías a niños y a niñas abusadas del amor de Dios cuando ellos fueron abusados de una manera brutalísima, aún por sus propios familiares? Y vivimos en un país de abuso. Es raro encontrar una familia en Colombia donde no haya existido mínimo un abuso, aunque sea un tocamiento. Y allí está la iglesia, y ahí debe estar la iglesia. Ahí debemos estar nosotros, llevando el amor de Dios, para que en Colombia haya restauración, para que en las familias colombianas haya restauración. ¿Sabes? En estos días que hemos estado en el Congreso orando, uno piensa que los políticos son personas de otro planeta. ¿Qué cantidades de políticos en Colombia han sido abusados?
Y nosotros solo los vemos en televisión, pero cuando uno los tiene cerca y ellos le cuentan sus historias, dice: yo fui abusado, dice un político, y por eso quiero la pena de muerte para todos los violadores. Entonces tú ves el odio, ¿no?, en algunos. Pero ver que una persona que tiene tanto dinero también vivió lo que vive la persona que hoy no tiene ni para un almuerzo. Estamos en Colombia, un país que necesita tanto amor de Dios y tanto de los discípulos de Jesús. Nosotros que tenemos la luz de Dios, ahora somos llamados a abrazar a esas personas y decirle: bueno, fuiste abusado, fuiste abusada, pero el Señor te restaura. Amén. En eso tenemos que imitar al Señor, en llevar esa restauración a nuestra sociedad. En eso tenemos que llevar el amor de Dios, que cuando hay un pleito, entonces nosotros trataremos de mediar para que la gente no se mate. Y tenemos una responsabilidad muy, pero muy grande. Ahora, con toda esta corriente política que hay en el país, a nosotros nos toca ver las cosas diferentes. ¿Vamos a perdonar a los guerrilleros, a los paramilitares? ¿Tienen derecho a ser perdonados? No tienen derecho a ser perdonados. Deberían ser castigados con todo el peso de la ley. Pero nosotros, como somos hijos de Dios, los perdonamos. Nosotros no tenemos el derecho de ser perdonados por Dios. Él nos ha perdonado. Y así como Él nos ha perdonado, nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Entonces, si el día de mañana llegan Guacho aquí a este lugar, ¿saben quién es Guacho, no? El hombre más buscado en el Pacífico colombiano, un asesino terrible según la justicia. Mataron a los periodistas ecuatorianos y los sepultaron como unos animalitos. Si ese hombre llega mañana a este lugar y dice: ayúdenme, quiero arrepentirme, ¿lo vamos a rechazar? No. Le asesoramos, le predicamos el evangelio y lo guiamos a que se entregue a la justicia, ¿cierto? Porque debe pagar las consecuencias de sus errores. Pero debe la iglesia perdonar. ¿Qué hacemos si nos toca ir a predicar a Siria, donde hoy tenemos el mayor número de desplazamiento forzoso? En Irak, en Siria y en todo ese círculo ahí en Medio Oriente. Y nos toca ir a predicar el evangelio allá, donde hay tantos terroristas. ¿Cómo vamos a predicar el amor de Jesús? ¿La solución es darle bala a la gente? ¿Meterle bombas? No. Es urgente derramar el amor de Dios en esta tierra. Es urgente que nosotros imitemos a Jesús. ¿Has ido a una cárcel a predicar el evangelio al pabellón de asesinos o de violadores? En septiembre del año pasado estuvimos con la gente de Dios en las calles en La Modelo y estuvimos en el pabellón de violadores. Nos cerraron las puertas y cuando nosotros estamos ya adentro con toda esa gente, yo miraba las caras. Por experiencia de mi trabajo, sé que hay muchos abusadores que están fuera de la cárcel y muchos de los que están dentro de la cárcel son inocentes, pero están condenados y están presos por un mal juicio. Alguien habló, manipuló la situación y están presos. No todos, pero al ver la cara de gente que decía yo soy inocente y otros que no decían yo soy culpable, y otros que no decían nada sino que están prácticamente locos de tanto demonio. ¿Qué hacemos como iglesia?
tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos, porque así hacía Jesús. ¿Cómo haces con aquel que se metió en tu casa y te robó todo lo que tenía? ¿Lo vas a perdonar? El que te robó la moto, el que te robó los muebles, el equipo de sonido, aquel que se metió y te dejó sin nada en tu casa, ¿lo vas a perdonar? Sí, hay que perdonar. Ese es el mandamiento, perdonar. Porque el que ama perdona. Y esas palabras duras de Jesús, vamos otra vez a Juan, nos llevan a nosotros a entender esto. 13:35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Solo cuando ese amor sea manifestado, la gente va a empezar a ver que somos discípulos de Jesús. No van a mirar que eres discípulo de Jesús porque asistes a un templo. Esa demostración de que asistes al templo o a un templo, o que escuchas música cristiana, o que en tu casa tienes un letrero que diga Dios te bendiga, no es lo que demuestra que eres discípulo. Lo que demuestra que eres discípulo es el amor que tienes con los hermanos, con la iglesia de Cristo y con la gente de afuera. El amor con el prójimo y para con el prójimo. ¿Cómo pasaste esta semana? ¿En algún momento tuviste un rato de ira en esta semana? ¿Se te voló la piedra? ¿Insultaste a alguien? ¿Le hiciste alguna zancadilla a alguien? ¿Faltaste el respeto a algún familiar? ¿Le dijiste alguna grosería a algún familiar? ¿Cómo te fue en esta semana? ¿Perdonaste o amaste? Eso es para todos nosotros. Vamos ahora a Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. El que es discípulo imita a Jesús en la misión también, en que somos pescadores de hombres. Y ya hablamos lo suficiente el domingo pasado de eso, ¿cierto? ¿Quiénes son los pescadores de hombres? Filipenses 2:5. Otra forma de imitar a Jesús. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y para eso está hablando de los versículos anteriores, 3 y 4, donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, imitemos a Jesús también en la humildad y en mirar a los demás como superiores a nosotros. Y es una de las cosas que muchas veces nos cuesta tanto, porque pensamos que nosotros somos superiores.
en diversas áreas. De pronto, si somos una persona estudiada, me creo superior al otro. De pronto, si soy una persona adinerada, me creo superior a los demás. De pronto, si soy una persona que estudia la Biblia, me creo superior a los que no la estudian. De pronto, si yo hago buenas obras y ayudo a la gente, me creo superior a los demás porque yo ayudo a la gente. No, eso nos tiene que llevar a nosotros es a ser más humildes y mirar a los demás como superiores a mí mismo, no inferiores. Ese era el sentir que había en Cristo Jesús. Es decir, y esto son palabras duras, si tú estás en un trabajo y tienes problemas con tu jefe o con un compañero de trabajo, ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Sentirte superior? ¿O hacerlo sentir a él superior? Proverbios 25. Dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Si tu compañero de trabajo tiene hambre, eso significa muchas cosas. Dale pan. Hay gente que cuando uno está en un puesto de trabajo, lo único que quieren hacer es zancadilla, meter el pie para que uno tropiece. Pero siempre quedarán avergonzados si tú actúas como un discípulo. Hay gente con la que uno trabaja y le roba a uno las herramientas de trabajo para que el trabajo de uno quede mal. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿O le hace algo para que usted delante del jefe quede mal? ¿Cuál debe ser tu actitud? Confiar en Dios y ser discípulo. Hablarle en amor, exhortarle con la palabra y dejar que Dios actúe. Amén. ¿Lo vas a agarrar por el cuello y lo vas a estrellar y le vas a pegar sus trompadas? No, deja que el Señor lo toque. Y ese sí sabe tocar. Ese sí sabe tocar. Si nosotros, y es el caso de nuestra amada república vecina Venezuela, están siendo oprimidos por sus gobernantes, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Hablarles el evangelio, pero estar firmes, amando a los opresores. ¿Es duro? Sí. Pero hay que amar a Maduro. No lo ama ni la abuelita, pero nosotros lo vamos a amar. Y orar por él y predicarle el evangelio. Porque cuando Dios lo toque, Dios toca duro y fuerte. ¿Cómo haces tú si tienes una mamá o tienes un papá conflictivo? Tu mamá, tu papá son muy conflictivos. Eso no pasa aquí en esta iglesia. Pero hay gente que tiene padres o madres muy conflictivos, o hermanos, familiares demasiado conflictivos. ¿Cómo vas a amar a tus familiares que son conflictivos? Uno a veces, no es mi caso, pero hay gente que a veces tú estás en la casa y nunca puede haber paz en la casa. Siempre tiene que haber un altanero, un rencilloso, un peleonero, un grosero. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en él. ¿Qué te toca a ti? Amarle. Aunque sea muy conflictivo, amarle. Borrachines, familiares borrachines. ¿Quién tiene familiares borrachines? Eso no pasa en esta iglesia.
¿Qué hacemos con los borrachines? Hablarles del Señor. Hablarles del Señor. Pero hay que amarles. Pastor, es que llega todos los días borracha. Llega todos los días borracho. Tranquilo. Sírvele la sopa para que se le quite la borrachera. Pero háblale con amor. No lo dejes tirado en la calle, que lo puede matar un carro, lo pueden asesinar y es peor. Si está dentro de tus capacidades amar a ese borrachito o a esa borrachita, ámale. Dale su sopita, pero háblale y ora por él. No es el caso quizás de alguno acá, pero ¿cómo hará una madre que su hija es prostituta? Fuerte, ¿no? Dice, pastor, ese no es mi caso. Bueno, hay lugares en Bogotá donde sí es el caso. Y muchas madres tienen a sus hijos en la prostitución, a sus hijas en la prostitución. Y tienen que amarlas. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas veces esa prostituta es la que mantiene a todos en la casa. ¿Cómo hacer con esa mujer que necesita el amor de Dios? ¿La vamos a rechazar? No. Tengo unos amigos que ahorita están trabajando en el centro y ustedes lo saben. ¿Y cuántas mujeres luchan para salir de la prostitución, pero no pueden porque no tienen a dónde ir? Nadie les da empleo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir rechazándolas? No, algo tenemos que hacer como iglesia para amar a esas mujeres y proveerles algo para que salgan de ese lugar. Pero ¿cómo hace la madre que su hija es prostituta? ¿Cómo hace? Si eres hija de Dios, ama a tu hija. ¿Cómo hace la madre con el hijo que es drogadicto? Amarlo y hablarle y orar hasta que el Señor lo saque de ese infierno. Pero rechazarlo no, porque Él está en una lucha. Quizás nosotros no tenemos luchas que los demás las conozcan, pero nuestras luchas son distintas. Para el que está en la droga, su lucha es visible, en su rostro se le ve, pero ¿y las luchas que tienen los que no se le ven las luchas? El amor de Dios, hermano, debe superar todo entendimiento. Y el ser discípulo debe superar todo entendimiento. El ser discípulo es imitar a Jesús. Porque Jesús, si Jesús estuviera hoy aquí viviendo en Colombia, Él no rechazara a la gente. Amén. Juan 13:14. Y termino con esto. Después que el Señor le lavó los pies a los discípulos, les dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. El Señor enseñando servicio, hermano. El Señor enseñándonos servicio. Debemos estar dispuestos a estar ahí, a lavarle los pies a los hermanos, a ensuciarnos de tierra, de polvo las manos. Amén. Hay lugares donde lo único que hay es polvo. Ahí hay que ir. ¿Cuántos quieren ir a Altos de Cazucá allá? A que subamos esas lomas. Allá sí hay polvo. Y ahorita en verano, bien, baja uno con gripa siempre. Allá hay que ir. Pero hay gente que dice, no. Un pastor de una iglesia, no voy a decir el nombre, no subía a Ciudad Bolívar porque su carro no subía a Ciudad Bolívar.
o porque le iban a robar el carro. Entonces el pastor no subía. Y les dijo con pleno descaro a los hermanos, eran como 50 hermanos que se reunían en ese lugar. Le decía: no, hermano, yo no puedo subir hasta allá porque mi carro no sube hasta allá. Por eso yo no voy a visitarlo. Qué descaro. Hay gente que le dice: hombre, pastor, yo no voy para allá porque por ahí hay mucha tierra. Allá hay que ir. Allá hay que ir. Hombre, pastor, yo no voy para allá porque allá no hay agua, allá no hay comida. Allá uno va y uno no se puede ni bañar. Allá hay que ir. Eso es servir. Cuando decimos vamos para Venezuela, solo los colombianos quieren ir a Venezuela. Los demás países, pocos quieren ir a Venezuela. ¿Por qué? Porque es difícil. Solamente con pensar el cruzar la frontera y hacer esa fila y que venga un militar y te diga una cantidad de cosas que no te gustan, ya es uno como que otra vez, pero hay que ir porque allá adentro hay hermanos y hay personas que están sedientas de Dios. Hay que servir. La cárcel. ¿Alguna vez has ido a la cárcel a predicar a Cristo? Te tengo una noticia. La Biblia dice que un día nos van a reclamar por no ir a la cárcel. Dice: estuve preso y no me visitaste. ¿Alguna vez has ido a un hospital por lo menos a llevar un frutiño con una mantecada a alguien? ¿Te has tomado un tiempito para ir a servir como Jesús a un hospital, a los enfermos? Siquiera a la puerta donde están los familiares. Aquí hay un hospital, el Hospital Infantil San José, ¿cierto? En la puerta, hermano. Si vamos ahorita, si dejamos todo esto aquí, vamos allá, vamos a encontrar una cantidad de hijos de paz en la puerta del hospital. Y el Señor un día nos va a decir: ¿fuiste a un hospital alguna vez? ¿Has visitado la casa de algún enfermo alguna vez? Eso es ser discípulo, hermano. Ser discípulo no es venir al culto. Estamos que quitamos el culto ya, el de los domingos, para que seamos discípulos. Pero bueno, Dios que nos regala estos espacios para disfrutar de Él y disfrutarnos. Por eso no lo quitamos. Pero ser discípulo es imitar a Jesús. Es imitar a Jesús. Es servir a los demás. Porque sí que nos necesitan. Pastor, es que yo no sé en qué servir. Hermano, tienes el mundo entero para servir a Dios. Sal a la calle, ve a la esquina, llama a un familiar. En cualquier lugar puedes servir al Señor. En cualquier lugar, pero hazlo de corazón. No para que te vean, hazlo de corazón. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y viceversa. Hazlo de corazón. Que un día te encuentres con alguien y te diga: yo me acuerdo de ti. Un día yo estaba enfermo y tú oraste por mí y el Señor me sanó. Un día yo estaba en tal lugar y tú me hablaste de Jesús y hoy soy un siervo de Dios. Eso es ser discípulo. Hacer las cosas con un corazón tranquilo, humilde, para Dios, no para los hombres, para Dios. Eso es imitar a Jesús. Que cuando ya tú llegues a viejito o a viejita, que te tengan que llevar de los brazos y los codos porque no puedes caminar, tú puedas caminar ayudado por otro y digas: he peleado la buena batalla, hice la voluntad de Dios. Pero tú sabes lo que es morir enfermo solo y en una cama y que nadie
pueda decir, ese hombre me ayudó, esa mujer me ayudó, sino que mueras despreciado allá porque nunca serviste a Dios ni ayudaste a nadie. Eso es difícil, ¿cierto? Esas son las mamás cascarrabias o los papás cascarrabias, maltratadores, abusadores, que ahora los encontramos en los hospitales, ¿cierto? En estos días en el hospital encontré una señora que nadie quiere por maltratadora. Pero esa no es la voluntad de Dios para su iglesia. La voluntad de Dios es que disfrutemos ser discípulos. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Esta mañana.